Bien, casteo de tipos en C++ Builder. Casteo u otro sinónimo puede ser conversiones de datos. Cuando en una expresión en C++ intervienen operandos de distintos tipos, los datos se convierten en forma temporal al operando de mayor precisión para realizar la operación. Estas conversiones las realiza C++ de forma automática. Esta conversión se conoce como conversión implícita. En resumen, cuando ustedes vean que algo se hace automáticamente, el compilador lo hace automáticamente, la conversión está haciendo una conversión implícita. A eso se refiere. Si automáticamente se te convierte tu variable en algunas cosas que estabas haciendo, hizo una conversión implícita. Pero si tú requieres estar haciendo con alguna función la conversión, ya no sería implícita. Se le conoce como explícita. En algunos casos necesitaremos asignar datos de un tipo a variables que son de otro tipo y que el compilador no nos avise ello y permita realizar la operación. En ese caso utilizamos la conversión explícita o casting en general. El uso del casting es obligatorio cuando se hacen asignaciones con pérdida de precisión. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar básicamente en el formulario cuando trabajemos con valores y queramos hacer casteos, ¿no? El primero es strToIn. ¿Qué le entra como parámetro? Esto recuerden que es una función, entonces necesita un parámetro de entrada que va a ser una cadena. Si vas a hacer esa conversión, estarías ingresando una cadena. ¿Para qué? Para que esa cadena se convierta a un número entero. El siguiente sería el inverso. Tengo un valor, ese valor es entero y lo voy a convertir a string. Ahora, este tipo de dato, si va a ser entero, puede usarse, mejor dicho, esta conversión puede usarse con los tipos de datos enteros. Puede ser cardinal, puede ser integer, puede ser long. Te va a convertir el tipo de datos. Son enteros, entonces todo lo que sea tipo de dato entero te lo va a convertir a cadena de texto. Int to str. Float to str, lo mismo, recibe un valor, pero un valor real. Un número real lo va a pasar a texto. Su inverso sería str to float. Recibe una cadena y la cadena lo va a convertir a real. Bool to str. Bool to str va a recibir dos parámetros. Tanto un valor y aparte el segundo parámetro que va a indicar un valor booleano. O verdadero o falso. Yo siempre lo recomiendo esto que empiecen con el valor true, tal y como está aquí en la diapositiva. Ingresen un valor y el siguiente parámetro va a ser un valor booleano, true, le pones. Porque si solamente vas a poner un solo parámetro de entrada, solamente el valor, el resultado que te va a mostrar va a ser -1 o 0, o bien 0 y 1 en tipo de dato entero. Entonces no conviene, mejor si queremos que nos muestre true o false en alguna salida por pantalla, es mejor aumentarle el segundo parámetro, indicarle true. Lo mismo para el inverso, de cadena a booleano. También aquí vendría una comita. De cadena a booleano le pongo los dos parámetros, la cadena y en qué formato quiero que se muestre. Si no le pongo el segundo parámetro, se va a mostrar con 0 o 1 o -1 y 0. Pero si yo quiero que se muestre en ese formato de true y false, debo ponerle el segundo parámetro para que se muestre. Otro tipo de conversión que podemos usar se encuentra en la biblioteca stdlib.h. ¿Qué vamos a encontrar acá? Este tipo de conversiones es para que ustedes lo usen en consola, porque es suficiente con los que tenemos, con los que presentamos atrás. Esto es suficiente para manejar en formularios. Con esto nos defendemos. Pero al momento que ustedes se van a pasar a consola, van a necesitar otro tipo de conversiones. ¿Por qué? Porque esto de aquí, recuerden que está en la librería string, ¿no? La biblioteca string, pero esa biblioteca string está en el BCL. Funciona aquí en los formularios porque ya está incluido ahí. Pero si ustedes se van a consola, no van a poder ocuparlo. Entonces, para eso se usa esto de acá. Puede ser esta biblioteca y en esta biblioteca encontramos esto. El atoy sería convertir de un string a un entero. El otro sería atof, de string a double. El tercero, atol, de string a long int. Y atol con doble L, string a long. ¿Esto aquí se puede usar en consola? Sí, se puede usar en consola de C++ ahí en Embarcadero, pero hay que importar su librería donde está incluida. El siguiente, string. Es la librería donde está incluida, ¿no? lo que vimos anteriormente, pero también incluye estas conversiones. STOI, que convierte string a entero, STOF, de string a float, STOD, string a double, STOL, string a longin, STOLL, de string a long, y así. Y luego está el último, toString, convierte una variable, ya sea entero, flotante, double, long, a string. Cualquiera de esos tipos de datos te lo va a convertir a string. Entonces ya teníamos cubierto acá de este string a tipo de dato enteros. ¿Cómo se usa esto? No vamos a hacer mucho ejemplo de esto, pero es que aquí recibe un parámetro. Aquí adentro van a recibir un parámetro que va a ser el valor, ¿no? Bien, va a ser un string en este caso, recibe un string aquí adentro, y ese string lo va a convertir a entero, a double o a otro tipo de datos.
Básicamente es similar al de atrás, que recibe valores, ¿no? Lo mismo con este y con el otro. Vamos con entrada y salida de datos. Esta parte del material implica la compilación de código con algún método de entrada y salida. Simple. Sin el uso de parte visual de C++ Builder, las operaciones de entrada y salida se llevarán a cabo con las funciones InputBox y ShowMessage. Estas funciones pertenecen al archivo de cabecera dialog.cpp. Conozcamos a la entrada de datos InputBox. Básicamente tiene tres parámetros: un título de la ventana, un mensaje y un valor por defecto. La función InputBox su uso es para desplegar una ventana de diálogo de entrada, en donde el usuario puede introducir un solo valor a la vez en un cuadro de texto. El primer parámetro de la función determina el nombre de la barra de título de la ventana de diálogo. El segundo parámetro es el texto que indica al usuario la entrada en la ventana de diálogo. El tercer parámetro indica el valor por defecto que aparecerá en el cuadro de texto en la ventana de diálogo. En algunos casos solo se especifican las comillas exclusivamente. Solamente se colocan las comillas. Cuando nosotros colocamos solamente las comillas en el tercer parámetro, estamos indicando que va a estar vacío un edit que nos aparece en un cuadro de mensaje. Veamos el ShowMessage. ShowMessage, este es su aspecto. Solamente recibe un parámetro de entrada. Pero aquí en el ejemplo yo estoy haciendo como que una concatenación, cuando solamente es un parámetro de entrada. Pero aquí yo quiero mostrar dos cosas distintas. Es un ejemplo que puede ocurrir si yo quiero mostrar un mensaje y quiero mostrar algún valor. Entonces digo el mensaje y lo concateno con la suma, ese valor que tengo acá. Pero no puedo concatenar un número entero con una cadena. Entonces, ¿qué hago? En algunas situaciones, el casteo. Casteo de ese valor a tipo cadena. Hago eso para que pueda tener compatibilidad con dos cadenas para concatenarlos. Este casteo es opcional. Solamente se hace eso si es un valor entero o real. Pero si fuera otra cadena, no habría la necesidad de hacer el casteo. Automáticamente se concatenaría. Vamos a ver un ejemplo interesante con el ShowMessage y el tipo de dato string y Unicode string y el ANSI string. Vamos a ver algo interesante con esto. La función ShowMessage, su uso es para desplegar una ventana de diálogo de salida, un mensaje simple o variables con valores de tipo char o string. El nombre del archivo ejecutable aparece en la barra de títulos de la ventana de diálogo. Cuando se presenta en pantalla, la ventana ocupará la parte central de la pantalla, sobre la que se está ejecutando la aplicación. Dispone un título en su parte superior en el que está el nombre del proyecto. También adicionalmente aparece el botón OK, el cual permite desaparecer la ventana. Va a hacer que salte una ventanita ahí en nuestra pantalla. Simplemente hace eso. Bien, antes de entrar a funciones, vamos a ir viendo un poco el ShowMessage y el InputBox. Aquí ya preparé un ejemplo para el InputBox. ¿Y cómo se usa esto de aquí? No hemos visto cómo se usa el button grab. Voy a ir acá. Este es mi button grab, ¿no? Ya lo tengo configurado. Simplemente le doy doble clic ahí sobre el button grab. Doble clic y me va a desplegar este menú. Una vez yo tenga este menú, aquí me va a salir varias opciones. Yo puedo aumentar más. Voy a irme aquí al final. Voy a aumentar más. Puedo aumentar la cantidad de botones que yo quiera. También disminuirlos con esto. Puedo disminuir y aumentar. Con esto puedo recorrer y todo. Entonces, este es el InputBox y yo le he colocado un nombre acá. En sus propiedades hay una propiedad que dice Caution y ahí le he colocado InputBox. Ustedes pueden hacer eso y colocar más ejemplos. Y ahí ustedes ya depende construir los demás interfaces gráficos, ¿no? Conmigo hicimos el número entero y yo ya me preparé el de ejemplos. Ustedes se preparan para cadenas, vectores y matrices. Bien, continúo en ejemplos. Aquí tengo mi opción InputBox. Y para poder programar en ese botoncito lo que tengo que hacer es irme a eventos. Una vez lo tengo seleccionado, me voy aquí a sus propiedades, al ladito dice eventos. Le doy a eventos y aquí dice onClick. Un evento que dice si tocan. Si tocan el botón hace esto. Entonces aquí está el onClick, le doy ahí. Doble clic y ya entré a su método. Entonces aquí donde ya yo empiezo a programar todo lo que va a hacer ese botón. Bien, ya había programado antes. Vamos a ver el primer ejemplo. Voy a hacer esto en forma de startup. Me he creado tres variables. Una variable, así es como se los declara, entero, adelante son los tipos de datos y a continuación está la variable, el nombre de la variable. Yo me creé tres variables de tres tipos distintos, entero, real y este. Este es el aspecto del InputBox. InputBox entrae datos, ingresa una expresión y la expresión. Son tres parámetros de entrada. Vamos a correrlo como se tendría que ver. Aquí tengo otro ejemplo donde he cargado a mi variable valor entero, que es una variable del tipo entero,
le voy a cargar un valor que voy a recibir por el input box, pero este valor me va a generar cierto problemita si no hago la conversión. Vamos a ver, yo voy a borrar esto. Este es el modelo que nos da en la diapositiva, un input box. Lo que yo ingrese acá supone que se va a guardar en esta variable. Estoy asignando un valor. Lo voy a correr. Ya me dio un error y aquí ya está diciéndome no se puede convertir Unicode string a entero. Fíjense que ya automáticamente me estoy dando cuenta que el input box trabaja con cadenas del tipo Unicode o Unicode y no puedo convertir eso o quizás almacenar el tipo de datos string a un valor entero. Entonces para eso es que uso el casteo. ¿Cómo casteo? De esta manera. Sería el inverso acá, porque yo lo que voy a guardar va a ser un string convertido a entero. De string a entero y guardate en valor entero. Voy a correr este pedacito de código y acá pongo input box y aquí ya me sale el cuadro de mensaje. Arribita, entrada de datos, luego ingreso un número entero, ya me está explicando un número entero, bien 52 y le doy OK. Y ya está cargado el valor. Básicamente lo que salió primero fue entrada de datos, ingreso un número entero y yo lo dejé vacío. Si yo lo coloco con algún valor, input box, y automáticamente me sale con un hola. Pues si yo no quiero que salga con algo, igual puedo borrar esto. Si no quisiera que salga con algo, simplemente lo dejo en vacío. El siguiente ejemplo sería con la cadena. Con la cadena no vamos a necesitar ningún tipo de casteo, simplemente va a recibir una cadena, input box, hola, y no pasaría nada, simplemente ya está creado, porque aquí hay una cadena y va a introducir otra cadena. No tendría ningún problema con eso. El siguiente ejemplo sería con el tipo dato real. Aquí tengo que hacer la inversa, str to float. Me van a ingresar una cadena y una cadena simulando números. Input box 5.2. Le doy OK y me dice que no es un valor flotante. Entonces ya me está advirtiendo. Voy a poner 5,5. OK, ya lo cargó. Desde la interfaz, algunos compiladores o algunos embarcados de algunas versiones te aceptan con punto y otras versiones te aceptan con coma. Depende de qué elijas, qué versión tengas, puede variar un poco eso. Pero pruebas con ambos, con punto o con coma. Entonces hacemos eso, ingresan un tipo de dato cadena, lo que yo tengo que hacer es castear de cadena a real. Ahora vayamos con el show message. Le doy clic al show message y vamos a irnos a su botón. Doble clic y ya estamos en los métodos del show message. Bien, aquí un ejemplo sencillo. Show message, hola, hola. Y ya me imprime una cadena. Otra forma de usar un show message sería así. Aquí está el tema que le decía antes. Interesante, yo lo voy a correr. Fíjense que me acaba de salir un error. Uno creería que tendría que concatenar ahí las dos cadenas. Son cadenas, tendría que concatenar y mostrar. Pero ¿qué está sucediendo acá? Adición inválida. El puntero de adición es inválido. ¿Qué está sucediendo? Está intentando hacer una operación entre dos cadenitas, pero del tipo ANSI string. Y el show message trabaja con Unicode string. ¿Cómo puedo hacer para que esto funcione? Estas cadenitas tendría que hacerle un casting. Interesante. Porque puedes tener más adelante problemas con estas cositas. Y ahora sí, ya corrió el algoritmo. Y yo le voy a dar show message. Hola, amigo, amiga. Ahí puede hacer el tipo de casting entre cadenas. Fíjense que tengo una cadena del tipo ANSI string. Y lo convierto con este string, que es Unicode string, a Unicode string. Porque este show message trabaja con Unicode string. Entonces ahí tenemos una cosita para tomar en cuenta cuando trabajemos con cadenas. Puede ser que en algún momento les pueda salir el error cuando ustedes quieran concatenar o hacer algo. El siguiente, el mostrar números con el show message. Esto normalmente en Delphi te generaría un error, pero aquí en C++ no. Fíjense, lo mostró sin ningún problema. ¿Qué está realizando aquí? Está realizando una conversión implícita. Automáticamente me lo está convirtiendo ese valor entero a una cadena. Está haciendo una conversión implícita. Es el compilador el que me lo hace automáticamente. Y el otro es cuando quiero hacer dos tipos de datos. Mostrar en pantalla. Show message. Y ya me hackearon. ¿Qué está pasando acá? Resulta que aquí tengo un tipo de dato entero y en el otro tengo una cadena. Entonces no puedo hacer la suma de una cadena y un entero. Podría hacer una concatenación, pero aquí no me puede reconocer tampoco la conversión implícita. Entonces aquí es donde tengo que aplicar conversión explícita. Agarrar ese dato entero y pasarlo a string. Ahora sí yo puedo correr esto, me va a funcionar sin problemas. Hola amigo 1345,
6. Son los tipos de datos que podemos castear e imprimir en pantalla. Básicamente así es como se usa el tema del input box y el show message.